Bienvenido, bienvenida al podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial, episodio número 39. Un podcast en el que te contaré todo lo que a mí me hubiese gustado que me contaran cuando comencé con mi empresa. Cada semana hablaremos sobre marketing digital, estrategias de negocio, ventas, productividad, inversiones y todo aquello que necesitarás como emprendedor o como empresario ya consolidado para mejorar tu conocimiento y hacer mucho más rentable tu empresa. Te contaré todo lo que a mí me ha ayudado a ser mejor empresario y mejor persona, y contaremos con la ayuda de otros empresarios y empresarias que nos darán otro punto de vista y nos ayudarán a resolver todos aquellos problemas con los que nos enfrentamos en nuestro día a día. Yo soy Fran Rubio, empresario consultor de negocios online, y hoy vamos a hablar sobre cómo crear un plan estratégico para tu empresa con Rafael García Buitrago. Existen diversos aspectos del mercado que no se pueden controlar para garantizar el éxito de una empresa, y ante ello lo único que queda es adaptarse. Sin embargo, es posible hacerse cargo de factores que sí están bajo tu control, como por ejemplo un plan estratégico empresarial, que es la base de cualquier modelo de negocio. Aumentar la rentabilidad de una empresa, optimizar la calidad de sus servicios, implementar una nueva línea de productos, son propósitos que solo pueden cumplirse cuando todos los directivos, todos los ejecutivos y colaboradores tienen esa directriz como referencia a partir de la cual tienen que ejecutar cada uno su trabajo. Por ello, en este episodio vamos a ver qué es el plan estratégico de una empresa, cuál es su importancia, cómo puedes elaborar un plan adecuado para tu negocio y algunos ejemplos reales. ¿Comenzamos? Rafael García Buitrago es licenciado en Derecho por ICADE y diplomado en Alta Dirección por San Telmo. Rafael es un consultor empresarial independiente que lleva casi 30 años dedicado a ayudar a las empresas a crecer. Trabajó en banca de empresas en Madrid, en entidades como Banco Santander o BBVA, y ha sido director general de Pymes durante 12 años. Y ya en 2016 crea RGB Mejorando Empresas, que es una consultoría empresarial especializada en planificación estratégica, eficiencia empresarial y gestión del talento de equipos humanos. Y hoy vamos a hablar precisamente sobre planificación estratégica para empresas. Bienvenido, Rafael. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un placer estar aquí contigo. Me alegro mucho de que estés porque yo creo que la planificación estratégica es un tema que bueno, no todas las empresas lo conocen y es súper importante. De hecho, creo que es lo primero que casi debemos hacer, ¿no? Bueno, realmente es una herramienta muy útil y que ayuda mucho al empresario y al empresario y a su equipo directivo, ¿no? A tener el foco puesto en aquellas cosas que tienen que llevar a cabo para alcanzar sus objetivos. Pero claro, esto implica muchas cosas, Fran, porque primero estamos hablando de objetivos, estamos hablando de visión de futuro, ¿no? No todos los empresarios practican el hecho de mirar hacia el futuro con, vamos a decir, con un poco de rigor, ¿no? Con decir, oye, voy a pensar dónde me gustaría que estuviera mi empresa dentro de 3, 5, 10, 15 años o cuando me retire, ¿no? Es lo que se llama la visión empresarial, ¿no? La visión del negocio. Entonces, partiendo de que este ejercicio es fundamental, porque si no tienes un destino claro, difícilmente vas a poder trazar un recorrido concreto, porque si no sabes a dónde vas, pues es difícil que puedas planificar acciones, ¿no? Porque vas un poco sin rumbo, ¿no? Y esto, aunque parezca mentira, pasa. Pasa porque realmente el día a día ya sabemos que implica mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación y lo que se suele llamar el torbellino del día a día, pues impide a los empresarios decir, oye, voy a parar un ratito todos los días para dedicarme a trabajar en mejorar el negocio para que cada día vaya creciendo según yo quiero, ¿no? Entonces, el plan estratégico no deja de ser una parte de esa visión o una parte del camino a esa visión. Y claro, es planificar normalmente a un plazo de 3 años. Antiguamente a lo mejor se hacía a 5, pero bueno, pues dada la dinámica que tenemos de cambio en nuestra sociedad actual, pues tienes que estar siempre pendiente de las novedades, de los cambios y actualizar tu plan. Y entonces, bueno, pues concretas unos objetivos a un plazo de 3 años y a partir de ahí empiezas a construir el plan, ¿no? Claro, esto te permite planificar a 3 años, evidentemente, porque tienes que ir definiendo qué actuaciones, qué inversiones, qué nuevos productos, qué cosas, qué nuevos mercados vas a atacar durante ese tiempo, quién lo va a llevar a cabo, con qué recursos, en fin. Ahora hablaremos un poco más en profundidad.
Ahora profundizaremos un poco sobre eso. Decías bueno, que es necesario hacer este plan estratégico y que muchos empresarios no tienen en cuenta esto, ¿no? Esto te lo habrás encontrado tú muchísimas veces. Sí. A ver, personalmente yo creo que a mí también me ha pasado porque, bueno, muchos emprendedores o muchas personas cuando empiezan vas un poco como aprendiendo en el camino, ¿no? Y no te planteas cosas, por ejemplo, como esta, ¿no? Estás un poco más en el día a día, como tú dices, y ni te imaginas que hay cosas que tienes que hacer como hacer un plan estratégico, ¿no? Entonces, yo creo que para las personas que nos están escuchando, que no han hecho todavía su plan estratégico, Sí. yo creo que hoy, Rafael, nos vas a contar muchas cosas interesantes bueno, que espero que puedan servir, orientar, y si tienen alguna duda, pues ya pueden contactar contigo y tú les puedas comentar, ¿vale? Vale, yo no soy poco ambicioso, pero con que se lleven una, me doy por satisfecho. Seguro que sí, seguro que sí. Pues Rafael, una pregunta, bueno, digamos la primera pregunta que hago yo siempre cuando hago una entrevista, ¿no? A un emprendedor, a un empresario, porque en este podcast casi el 100% de las personas que pasan por aquí ya son empresarios, ¿no? Entonces nos cuentan un poco su visión, su experiencia, y a nosotros los que tenemos mucho que aprender todavía, pues nos sirve, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos sirven y que más gusta es saber un poco cómo son los orígenes de las personas que pasan por aquí, ¿no? Y esta precisamente es mi primera pregunta, ¿no? ¿Cuál fue tu origen y por qué, sobre todo, por qué decidiste emprender? Bueno, pues la verdad es que a todos nos gusta contar nuestra historia, ¿no? O sea que aquí, bien. Bueno, mira, mi origen al final se remonta al origen de mi propia carrera profesional, ¿no? Yo, aunque estudié Derecho orientado a la empresa, es lo que se llama letrado asesor de empresa. Bueno, pues en aquella época, te hablo del año 95, bueno, pues el primer trabajo que me salió era en banca de empresas, ¿no? En el Banco Santander. Y muy rápidamente descubrí, pues lo que me apasionaba este mundo de la empresa, ¿no? Porque te das cuenta bueno, pues del valor, del arrojo, del empeño, lo que crean, ¿no? Los empresarios con su decisión de poner en marcha un negocio. Y todo lo que implica un negocio, todo lo que conlleva los negocios con producción, los temas de recursos humanos, de personal, los mercados, las ventas, las inversiones en maquinaria productiva. Entonces, todo eso tuve ocasión de vivirlo durante casi 10 años en Madrid, en banca de empresas, trabajando con todo tipo de empresas. No solo nos limitábamos a analizar los balances, ¿no? Y las cuentas de explotación, las cuentas anuales, sino que también teníamos que visitar las instalaciones, hablar con el personal, en fin, un poco coger el feeling de la empresa, ¿no? Porque, claro, al final todo estaba orientado a financiación y evidentemente, pues ya sabes que los bancos para conceder financiación tienen que tener ciertas garantías de que ese dinero se va a devolver, ¿no? Y claro, fueron unos años muy intensos, ¿no? De trabajar con empresas donde me sentía muy a gusto hasta que me surgió la oportunidad de pasar a dirigir una empresa, claro, por mi parte, ¿no? Y que no desaproveché, evidentemente, porque además era en el sur de España. Yo vivía en Madrid en aquel entonces y bueno, pues me vine a vivir al sur de España, a la Costa del Sol, a dirigir uno de los campos de golf más importantes de España, una empresa con un volumen de negocio de 6 millones de euros, una plantilla de casi 80 personas, 3.000 socios, proveedores, restaurante, tienda, campo de golf, en fin. Una serie de disciplinas que había que gestionar muy variadas y con perfiles profesionales también muy variados, ¿no? Y de todo tipo, ¿no? Desde universitarios hasta, bueno, pues jardineros, camareros. En fin, la verdad es que fue una experiencia en ambos campos muy gratificante y una de las cosas que más me gustaba, quizá por ser la más retadora, era el tema de la gestión de los recursos humanos o activos humanos, ¿no? Que hoy ya se les tiene que llamar así, ¿no? Porque de hecho lo son, el principal de la empresa, las personas, ¿no? Que forman el equipo. Y entonces es una de las partes dentro de mi consultoría que más me gusta, ¿no? El trabajar con equipos para incrementar el compromiso y todo eso. Entonces, bueno, tras también 12 años dirigiendo campos de golf, poco a poco fui comprendiendo, esto es un poco, que yo necesitaba tener un poco más de control sobre mi propio destino, ¿no? Que al final, cuando estás trabajando para alguien, evidentemente te tienes que someter, ¿no? a los dictados del Consejo de Administración. Tú le asesoras, le indicas, pero ellos deciden y al final tú ejecutas, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco fui entendiendo que necesitaba ser el dueño de mi propio destino y seguir ayudando a las empresas, pero ya aplicando todo lo que había aprendido en estos 20 y tantos años
trabajando en banca y trabajando en pymes, bueno, pues a través de la consultoría, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé ya en 2016, el día siguiente de dejar mi último club como director, empecé ya con mi negocio de consultoría enfocado inicialmente en campos de golf, pero consultoría de gestión empresarial, no de organización de torneos, no. Básicamente, control del negocio. Diseñé y comercialicé un cuadro de mando financiero en Power BI de Microsoft, o de Microsoft, como se dice, en la nube, de modo que traduce la contabilidad a unas cuentas anuales sencillas de entender, con todo tipo de detalles, con indicadores financieros, un poco para que los directores de los campos tuvieran un mayor control sobre las cuentas reales del club, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí me empecé a hacer cuadernos de venta, estudios de viabilidad de campos de golf para personas interesadas en invertir en campos de golf. Trabajé con Sareb también muchos años, llevando todo el análisis de viabilidad de los campos de golf que les cayeron como activos tóxicos, ¿no? Muchos en Murcia, en Cádiz también, en Almería. Y claro, pues ir profundizando en las tripas de análisis de negocios, de valoración de negocios y de todo esto, bueno, pues es lo que me ha ido cada vez consolidando más en esta actividad que desarrollo desde hace ya algo más de 7 años y que tanto me gusta, ¿no? Que al final es, ayudar a que las empresas crezcan. Al final todo lo aprendido, toda esa experiencia con los campos de golf, entiendo que la mayoría, ¿no? O un gran porcentaje se puede aplicar a casi cualquier empresa, ¿no? Porque al final es gestión, ¿no? Claro, es que el tema es que dentro de la consultoría en todas las empresas hay un chasis común, podemos decir, ¿no? Una estructura que tiene que ser, por lo menos una organización, no que sean iguales, pero sí que tengan unos puntos de organización clave que deben reunir cualquier empresa, ¿no? Con independencia de la actividad que realice. Luego ya las especialidades de cada sector son las que, bueno, pues hacen tomar unas determinadas particularidades en la manera de funcionar y todo, pero las empresas tienen un chasis común, ¿no? El chasis del negocio. Y entonces hay tanto que trabajar ahí y además, con independencia ya te digo, Fran, de lo que produzcan o del servicio que ofrezcan, hay tanto que trabajar en esa estructura fija del negocio, en ese chasis, que realmente dedicarle tiempo a ello, o sea, cuando un empresario se propone que su empresa pegue un salto hacia adelante, si le dedica tiempo a ello de forma disciplinada, regular, semana tras semana, lo va a conseguir y va a conseguir alcanzar que su empresa termine donde él quiere que termine, ¿no? Lo que pasa es que hay que hacerlo, claro. No, o sea, hay que hacerlo. A nadie le han enseñado a dirigir un negocio. Claro. Es lo que decías tú antes, ¿no? Empezamos un poco aquí, oye, y nadie nos dice, mira, haz esto, lo otro. Empieza por aquí, prepara tu modelo de negocio, empieza a definir el marketing, cómo lo vas a hacer. O sea, le vas dando unas pautas. Yo, de hecho, es también una de las cosas que más trabajo es ayudar a emprendedores a llevar a la realidad su negocio, ¿no? Trabajando con ellos durante un tiempo hasta que el negocio está en marcha. Y esto es mi actividad, ¿no? Y evidentemente viene muy bien porque, como digo, no nos enseñan con precisión, ¿no? Qué es lo que hay que hacer para asentar bien un negocio y que pueda funcionar, ¿no? Entonces, bueno. Muy bien, pues bueno, de eso vamos a hablar hoy aquí, a ver si yo creo que va a quedar un poquito más claro todo esto. Rafael, un plan estratégico para una empresa, al final, corrígeme si me equivoco, es un documento que esboza cómo la empresa planea alcanzar sus objetivos y metas, ¿no? A largo plazo, tú has dicho a 3 años, ahora nos cuentas. Sí. Y es una herramienta, yo creo que es crucial para la toma de decisiones, porque establece cuál es la dirección y cuáles son los pasos para que la organización llegue, ¿no? A alcanzar su visión, ¿no? No sé si esta definición de plan estratégico está bien o nos puedes profundizar un poco, y esta es la segunda pregunta. ¿Qué es exactamente un plan estratégico? Bueno, la definición está fenomenal, Fran. Realmente es una manera resumida de decir para qué sirve y además has utilizado las palabras clave, ¿no? Efectivamente, yo una de las mayores utilidades que le veo al plan estratégico es el foco que te da. Porque tú te sientas a reflexionar y a pensar hoy como empresario, teniendo la información a día de hoy bien actualizada y bien analizada, que eso también es muy importante y que no siempre sucede, también te digo. Y a partir de ahí dices, oye, tal y como vamos, con la trayectoria que llevamos, ¿qué objetivo nos fijamos de aquí a 3 años? ¿Dónde veo yo la empresa dentro de 3 años? ¿No? Entonces tú dices, oye, pues imagínate, por redondear, una empresa que factura 1 millón de euros
y que quiere doblar su facturación en 3 años. Bueno, pues ahí tiene ya un objetivo de ventas determinado que va a implicar muchas cosas, ¿no? O sea, hay que pensar eso cómo se consigue, qué recursos necesito para trabajar en ello y conseguir ese objetivo, eh, cómo lo voy a financiar, es decir, qué cosas, porque lo primero que se hace cuando trabajas en un plan estratégico es un análisis DAFO-CAME, de cómo está, vamos, para tener un punto de partida claro, ¿no? Entonces, claro, tú haces un análisis DAFO y entonces ya empiezas a destacar o tomar conciencia de cuáles son las debilidades que tienes que corregir, ¿vale? Cuáles son las fortalezas que tiene tu negocio que debes mantener. Y luego, desde un punto de vista externo al negocio, bueno, pues qué amenazas nos está presentando pues el sector, la economía, la situación política económica, en fin, toda serie de factores externos, legales o de cualquier otro tipo que, oye, que puedan representar una amenaza para tu negocio, ¿no? Y cuáles son eso y cómo las vas a afrontar. Y luego, qué oportunidades también, porque las hay y muchas, ya lo sabemos, te ofrece también ese entorno en el que te mueves, en el que desarrollas tu actividad y cómo las puedes explotar. Entonces empiezas allá a maquinar un plan, por eso se llama plan, nunca mejor dicho, y entonces partiendo de ahí ya tienes, fíjate, de ese DAFO ya salen 4 acciones que como mínimo tienes que llevar a cabo, que es cómo voy a corregir mis debilidades. Oye, si tienes una, perfecto, pero si tienes 6, pues ya tienes 6 debilidades que tienes que anotar y tienes que empezar a pensar cómo las vas a arreglar y cuándo. Entonces ya va saliendo trabajo. Igual que lo de las fortalezas, oye, ¿qué fortalezas tengo? ¿Cómo las voy a mantener? O incluso cómo las voy a mejorar. Entonces, a partir de ahí empiezan a salir cosas que te van a ayudar a alcanzar ese objetivo. Porque si no corriges tus debilidades, es decir, si nada cambia en el negocio, Fran, pues difícilmente va a cambiar, vamos, vas a llegar a ese El resultado, claro. Porque para que las cosas cambien y que la empresa crezca como tú quieres o crezca hasta donde tú quieras, evidentemente seguro que tienes que pulir algunas cosas de tu organización y llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, claro, aquí empiezas ya bueno, pues el foco lo tienes ya puesto en cosas concretas que tienes que hacer para ir trabajando en dirección a esos objetivos bueno, pues y todo lo demás, ¿no? Oye, ¿quién lo va a hacer? ¿Cuento con los recursos humanos suficientes? ¿Cuento con los tecnológicos también necesarios para llevar esto a cabo? Si no cuento con ellos, ¿cómo lo puedo financiar? ¿Lo voy a financiar con lo que genere, con los recursos que genere? ¿O lo financio con financiación externa, bancaria? ¿Hago una ampliación de capital? En fin, empiezas a pensar. Y a partir de ahí, trazas un plan, te sale, te surge la necesidad de preparar un calendario. Oye, primer trimestre, año 1, segundo, tercero, así hasta el final, de las cosas que por orden de prioridad, es decir, por aquellas que son necesario realizar previamente a otras futuras, tienes que ir trabajando y ya tienes tu plan anual, ya tienes tu plan a 3 años y por tanto tu plan de cada año, ¿vale? O sea, porque eso te lo traes al año 1 y ya tienes un plan para el año 1 con un presupuesto económico también para el año 1. Otra cosa, Fran, con la que no todas las empresas trabajan. O sea, ya no solo hay empresas que no han hecho nunca un plan estratégico, yo te diría que esto es mayoritario. No es muy habitual encontrarme con empresarios que tengan su plan a 3 años y que lo monitoricen y tal. Sí. Pero es que hay muchas empresas que no hacen ni siquiera un presupuesto anual. Sí. Entonces, volviendo al principio, a lo de la visión, es que vas sin objetivos. O sea, si no haces un presupuesto anual, ni siquiera, ¿cómo sabes lo que tienes que hacer? ¿Para qué, además? ¿No? Si no te fijas un objetivo de beneficio a final de año, ¿no? Es como yo trabajo el presupuesto. Entonces, el plan estratégico es, un poco para explicarlo de una manera más sencilla, es, oye, en vez de hacer un presupuesto a un año, que es corto plazo, porque al final un año es corto plazo, voy a irme a 3 años, que es más largo plazo, y voy a empezar a tener una visión más amplia de mi negocio, ¿no? Es lo mismo que el presupuesto, pero a 3 años y con una idea clara de planificar las cosas que tienes que llevar a cabo para alcanzar un objetivo. Entonces, bueno, primero defines tu objetivo y luego a ver cómo lo consigues. Muy bien. Rafael, has comentado que bueno, lo primero, lo esencial o lo primero que tienes que hacer es, digamos, identificar ese objetivo al que quieres llegar, ¿no? Sí. Pero claro, yo creo que eso tiene que ser bastante complicado porque a mí me gustaría llegar a un objetivo, pero luego es posible que ese objetivo no sea realista, ¿no? O no sea alcanzable. ¿Cómo hacemos para identificar un objetivo al que realmente sí podamos llegar? Porque, ya te digo, a mí me gustaría, bueno, doblar, ¿no? mi facturación, pero eso es complicado que vaya a ocurrir, ¿no?
¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde tenemos que llegar para fijar ese objetivo? Bueno, realmente, siempre se dice que los objetivos, las metas, se dice porque debe ser así, pero efectivamente la pregunta que haces está muy bien hecha, Fran, porque dices, vale, estupendo, las metas SMART, ya sabes, ¿no? Que sean específicas, medibles, y aquí es donde viene un poco alcanzables, ¿vale? Y eso, ¿cómo se determina, no? Que es alcanzable. Claro. Claro, luego tienen que ser referentes al negocio y acotadas en el tiempo. Entonces, oye, buena pregunta, ¿cómo se mide que una meta es alcanzable, no? ¿Dónde está la dosis de realismo que necesito para saber que ese objetivo es asequible? O sea, es posible. No es fácil, porque también, claro, alcanzable, pero no fácil. Entonces dices tú, ostras, joder, ¿y esto cómo lo hago, no? Yo recuerdo cuando estaba en banca de empresas, que los objetivos que nos marcaban en el Santander eran trimestrales y muchas veces nada más recibir los objetivos para el siguiente trimestre decías, coño, aquí hay que hacer un esfuerzo importante, ¿no? Hay que subir en activo tanto y hay que conseguir más pasivo en tanta cantidad. Esto exige moverse, ¿no? Y al final eso es un poco lo que te mantiene también vinculado al negocio y comprometido con el negocio, ¿no? Es para mí funcionar con objetivos en cualquier área, ¿eh? No te hablo solo de comerciales, me parece algo fundamental hoy en día, ¿no? Pues una manera de comprometer al equipo y de que el equipo se sienta parte del negocio. Pero claro, alcanzable, pues podemos poner un ejemplo si quieres, Fran. Sí. Esta misma empresa que facturaba el 1.000.000 de euros antes, que resulta que está operando solo vamos a poner en Sevilla. Trabaja en Sevilla y su clientela, su mercado es Sevilla. Y pues de pronto el dueño se levanta ambicioso un día y dice, no, en 3 años tenemos que estar facturando 2 millones. Entonces, ¿de qué datos parto para saber hasta cómo puedo llegar a eso? Otra actividad fundamental en ese tiempo que hay que dedicar en trabajar para la empresa, ¿no? Que te decía antes, es, oye, medir todo lo que haces. Vamos a medir todo lo que hacemos. Por ejemplo, si facturo 1 millón de euros con 50 clientes, pues ya te sale un ticket medio. Si los 50 clientes realmente un ticket medio por cliente, pero si realmente los 50 clientes hacen 2 operaciones al año, pues el ticket es la mitad, pero vas tomando datos y decir, oye, para este 1 millón de euros he trabajado con 50 clientes, he hecho 100 operaciones y el ticket medio de la operación es tanto. Fenomenal. Bueno, ahí tienes una información ya. ¿Qué tengo que hacer para trabajar para conseguir 2 millones? Bueno, pues se supone que el doble, ¿no? Tengo que hacer el doble de clientes y el doble de operaciones, o incluso puedo subir el ticket medio. En fin, tengo que buscarme la manera de duplicar mi mercado. Claro. Y resulta que es que en Sevilla, pues ya por lo que sea, tienes una cuota de mercado importantísima y que es difícil crecer. Pues ya tienes un objetivo que sale de aquí, es, oye, abre mercado. Vete a Málaga, vete a Córdoba, vete a tal, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando vas empezando a ver la realidad de las metas, ¿no? Y dices, oye, para abrir mercado, ¿qué necesito? Oye, pues necesito un local en Málaga, otro en Córdoba, otro tal. ¿Cuánto cuesta esto? Oye, pues hay que invertir, vamos mirando, personal, tal. Y entonces empiezas a decir, bueno, hay que ir poco a poco o progresivamente o a lo mejor es demasiado, ¿sabes? Entonces dices, oye, vamos a ser realistas porque si nos marcamos un objetivo inalcanzable, el efecto va a ser el contrario, nos vamos a frustrar. Entonces, pues, oye, 1,5 millones. Muy bien. Y entonces, siguiendo la misma dinámica de, oye, ¿cómo alcanzo yo? Hay que disgregar todas las cifras que te llevan a conseguir, todos los datos que te llevan a conseguir tu cifra de ventas, ¿vale? Y a partir de ahí dices, oye, ¿cuánta gente me conoce? ¿Cuánta gente hay en el mercado que sabe que existo y necesita mi producto? Bueno, pues ahí tienes ya un punto de partida que es esa base de datos. Si la base de datos, luego tu tasa de conversión, de la gente que me conoce, ¿a cuánta consigo convencer para que venga a trabajar conmigo, ¿no? Para hacerla cliente. Luego lo que te decía, número de operaciones y ticket medio, ¿vale? Entonces, puedes trabajar en cada una de las áreas para ir incrementando tu base de datos, hacerla más grande y más nutrida para poder hacer más acciones de marketing, porque a lo mejor si tú mides, que esto es algo que casi nadie hace, pero que es muy interesante, que es medir cuál es tu tasa de conversión real. Es decir, saber con cuánta gente te has sentado para vender tus servicios o tu producto y de todos ellos, a todos los que les has lanzado campaña, les has explicado tal, ¿cuántos se han hecho clientes? Pues dices, oye, pues mira, tengo una tasa de conversión, hay gente que me dice, yo el 100%, Rafa. Y yo, joder, qué maravilla. Oye, maravilla. Y será cierto, ¿no? A lo mejor, no lo sé, pero bueno, normalmente cuando la gente tiene negocios con muchas operaciones, muchos clientes, no suele tener muy controlado este dato. Es muy interesante porque, claro, esto te
te empieza también a guiar hacia tu objetivo, ¿no? Dices, oye, si resulta que yo para conseguir un cliente tengo que enviar 500 correos, pues para conseguir 50 clientes voy a tener que enviar durante estos 3 años del plan estratégico, pues ¿cuántos correos voy a tener que enviar, ¿no? Claro. Vamos a ser un poco más generosos y más positivos. Para conseguir un cliente tienes que enviar 5 correos. Uh-huh. O sea, tienes un 20, bueno, 5 correos que de eso te lleva hasta que cierras el cliente a una tasa de conversión del 20, ¿vale? Uh-huh. Ya sabes, multiplicas y dices, oye, tengo que enviar tal número de correos, tal número de campañas de marketing, tantas acciones comerciales durante este tiempo si quiero llegar a mi objetivo de 2 millones. Y ahí el empresario, que es quien mejor conoce su negocio y su sector y su mercado, ya va a tener un pulso mucho mejor para decidir, oye, pues esto es mucho, vamos a bajar un poco, o lo contrario, porque también puede ser que la meta sea fácilmente alcanzable y llegue un momento en el que digas, bueno, pues ya que he alcanzado mi objetivo, pues me relajo, ¿no? Que también es muy humano. Por eso, no es fácil, pero si lo haces con criterio y siguiendo un procedimiento, el empresario va a saber si esas metas son alcanzables, son realistas, son... Porque, claro, de todas las acciones que tiene que aplicar, pues tiene que definir todos los recursos que necesita. Entonces, ahí a él empieza o ella empiezan a entender, oye, pues esto es factible o no es factible, ¿no? Claro. O sea, que realmente se puede perfectamente definir una meta SMART para un plan estratégico. Vale, me quedo sobre todo con lo que has comentado de la medición, ¿no? Porque plantearse un objetivo sin haber analizado, digamos, ese recorrido que hemos tenido hasta ahora es muy complicado. Si todavía no hemos empezado a medir, yo creo que es lo primero que tenemos que hacer antes de plantearnos ni siquiera hacer un plan estratégico, ¿no? Efectivamente, o sea, todas esas cosas que comentábamos antes de esa estructura de cualquier empresa, ¿no? Que tiene que tener, con independencia del sector en el que opere, al final una de ellas es medir todo lo que haces. Porque lo que no se mide no se puede conocer. O sea, no sabes cómo va a realmente. Claro. Y claro, medir todo lo que haces, con independencia de que hoy con los CRM, los RPs, con todas las herramientas de gestión que hay, que no todo el mundo tiene, ¿no? Pero que existen, ya tienes mucha más facilidad para medir, ¿no? Pero al final se trata de pararte ese ratito cada día a pensar, o cada semana, a pensar, a decidir, oye, ¿cómo voy a medir? Voy a repasar los datos, cuántos clientes han pasado por la tienda, de todos los que han pasado, cuántos han comprado, cuántos han gastado, ticket medio, tal. Hay cámaras que, por ejemplo, si es un comercio, tienen cámaras o detectores de contadores de personas, que al fin y al cabo es... Uh-huh. O sea que, efectivamente, Fran, hay que medir, porque si no, vas por feeling, vas por sensaciones. Sí, vas a ciegas. Pues Rafael, ya sabemos que es un plan estratégico, sabemos que es recomendable porque es recomendable hacerlo, ¿no? Pero este tipo de acción que hay que hacer, ¿sirve para todas las empresas o digamos si estás empezando en principio no tienes que hacerlo? ¿Cómo funciona? Hombre, yo te diría que para todo el mundo, aunque sea un emprendedor que acaba de empezar con su negocio, ten en cuenta que estamos hablando de un plan. Uh-huh. O sea, vamos a ver, cuando la gente se va de vacaciones, normalmente tiene su plan organizado. Oye, vamos a este hotel y vamos a ir de excursión a este sitio y vamos a tal, o vamos a la casa de la playa donde vamos siempre y saldremos a cenar con los amigos, no sé, normalmente tienes un plan. Para el fin de semana, oye, pues te haces un plan si surge, ¿no? Si te toca ese fin de semana salir a cenar o salir a comer con la familia, bueno, pues lo planificas. ¿Por qué no con los negocios? Entonces, un emprendedor que, imagínate, pues yo qué sé, un abogado que decide poner su despacho de abogados propio. Tiene que hacer un modelo de negocio, tiene que definir, pues eso, a quién se va a dirigir, quiénes van a ser sus clientes, cuál es su propuesta de valor, qué es lo que ofrece diferente, ¿no? Lo nuevo, cómo va a prestar ese servicio de valor. En fin, una serie de cosas que ya le van a empezar a marcar hitos que tiene que cumplir para que ese negocio se vaya construyendo bien. Es decir, un plan. Entonces, oye, pues dirá, pues mira, en este área en este barrio donde he abierto el despacho, en esta zona, pues aquí hay una población determinada, tal, tengo que conseguir, para cubrir gastos, para mi punto de equilibrio, tengo que llevar 10 clientes. Bueno, pues ya tienes un plan, ya tienes un primer objetivo, ¿no? Y así sucesivamente, Fran. O sea, el tema es que el hoy no te deje atrapado en no poder mirar hacia adelante. O sea, hay que buscar la manera de encontrar tiempo para poder mirar al futuro y decir, oye, mi negocio está aquí hoy y yo quiero que mi negocio esté mañana en esta otra posición. Entonces, da igual que seas una macroempresa
Todas lo tienen, de hecho. O sea, vamos a ver, hay muchas cosas que hacen las grandes empresas que las podrían hacer las pequeñas también, porque además funcionan. O sea, no es que yo diga que el plan estratégico se me ha ocurrido a mí, a Rafa, y digo, no, venga, vamos a ver si la gente planifica estratégicamente. No. Es que todas las grandes empresas lo tienen. ¿Por qué no las pequeñas? Si al final están metidas también en un negocio, en un sector, en un mercado, en el que pueden crecer, desarrollarse. En fin, al final, sencillamente se trata de pensar, ¿no? ¿Qué es lo que quieres conseguir, ¿no? Con tu negocio? Uh-huh. Siendo una empresa pequeña o siendo una empresa grande, como dices, al final entiendo que la estructura o apartados que tiene un plan estratégico es muy similar, ¿no? Y eso es un poco lo que te Sí. quería preguntar ahora, ¿no? ¿Qué apartados, así entrando ya un poco más a fondo dentro de este plan, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son los apartados que recoge un plan estratégico? Bueno, pues sobre esto hay opiniones, ¿vale? Yo más o menos recojo todo lo que dicen los profesionales también de la consultoría y tal, pero vamos, en principio yo lo reduzco a siete apartados que, bueno, pues cada uno contempla alguna cosa más, ¿no? El primero, como te decía, fíjate, que parece una tontería, lo primero es hacer un repaso de la historia de la empresa, del negocio, del por qué está ese negocio ahí. Y un análisis del entorno, ¿no? De decir, oye, ¿cómo está el mercado en el que me desenvuelvo? ¿Cómo está Europa? ¿Cómo está el mundo? En fin, allá donde opera la empresa, ¿no? Pero es un poco un punto de partida de, bueno, pues somos estos y hemos llegado hasta hoy por esto, ¿no? Por todo lo que ha pasado anteriormente. Luego veremos, Frank, que el trabajo quizá un poco más fuerte, ¿no? Está en el primer plan. Una vez que tienes tu primer plan hecho, a partir de ahí, los siguientes planes ya salen mucho más rodados, ¿no? Porque ya estás utilizando tu plan estratégico como una herramienta de trabajo en tu negocio y entonces ya podemos decir casi que se actualiza automáticamente, ¿no? Lo tienes que ir actualizando automáticamente, pero con mucho menos esfuerzo. Entonces, bueno, la historia de la empresa y análisis del entorno. Ajá. Y el segundo paso, que también lo he mencionado antes, es cuál es la visión, la misión y los valores del negocio. Que muchas veces eso es muy complicado de incluso de saber, ¿eh? Bueno. Es una reflexión así muy filosófica que muchas empresas... en la experiencia que yo tengo de hablar con muchas empresas, no tienen. O sea, no. Se han ido creando, han ido evolucionando con el tiempo por necesidad, casi por necesidad, y no te has planteado nunca, oye, ¿dónde quieres llegar y cuál es tu misión y tu visión, ¿no? Sí, así es. No lo tienen definido. Seguramente el empresario, lógicamente, cada uno tiene su idea en la cabeza, ¿no? De dónde le gustaría llegar con el negocio, pero a veces no es suficiente mantenerlo en la cabeza. Y en este caso, la visión, misión y valores de una empresa, la cultura de la empresa es importante que trascienda, que sea palpable, que sea tangible, porque la empresa al final es una persona independiente. Tiene su propia personalidad jurídica, lógicamente, ¿no? Entonces, claro, definir la visión, normalmente quien mejor la va a definir es el fundador, el dueño, o los dueños, ¿no? Oye, ¿para qué fundamos esto, ¿no? ¿Por qué lo hemos fundado? ¿Qué es lo que queremos conseguir con este negocio, ¿no? Es lo que llaman el porqué del negocio, ¿no? Esta es una idea general que normalmente sale muy rápido porque, no, pues mira, yo he fundado esto porque este producto es muy bueno, porque ayuda a los clientes a conseguir mejores resultados, pues, por ejemplo, de adelgazamiento, y además también porque quiero que mi negocio crezca y quiero cumplir mis objetivos personales en la vida a través del negocio, ¿no? Que esto es un tema muy importante. Cuando decimos, oye, ¿la visión qué es? Pues la visión no es nada más que lo que tú quieres conseguir en tu vida personal, cómo tiene que funcionar la empresa para que tú consigas eso, ¿no? Es decir, la empresa es un medio. ¿Tú te acuerdas del anuncio bueno, tú eres un poco más joven que yo, pero vamos, había un anuncio de BMW que decía que si vives para trabajar o trabajas para vivir? No sé si te acuerdas. Sí, me suena, sí. Eso sigue estando muy, muy de moda, ¿no? Es una pregunta que nos planteamos siempre, ¿no? Entonces, claro, al final la empresa es el medio que utiliza el dueño, el fundador, para conseguir sus objetivos en la vida personales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la visión? ¿Dónde quiero que llegue la empresa cuando se hace un largo plazo, ¿no? 5, 10, 15 años. ¿Dónde quieres que esté? Bueno, pues yo el procedimiento de trabajo lo hago a mi manera, ¿no? De cómo trabajar en esto. Yo empiezo un poco identificando cuáles son los valores que me caracterizan, ¿no? Como persona, como dueño, como empresario. Oye, a mí, ¿qué es lo que más me mueve, ¿no? Entonces, se trabajan los valores, hay listas de valores por todos lados. Tú vas reflexionando sobre cuáles son aquellos con los que más te identificas hasta que llegas a un
a 3, 4, 5 valores un poco estrella, por decirlo así, de tu negocio, ¿no? Que ya personalizan tu negocio. Los valores te van a, una vez que los tienes claros, trazar la misión es sencillo, porque, bueno, pues aplicando tus valores vas definiendo pues cómo trabajas, cómo te relacionas con tus clientes, cómo es tu equipo, cómo son tus proveedores. O sea, vas definiendo un poco lo que haces y cómo lo haces para llegar a esa visión que te has marcado al definir el porqué de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante, Fran, porque es como un poco el faro guía. Si yo tengo que llegar hasta allí. Entonces, una vez que ya tienes que llegar hasta allí, ya sabes que tienes que definir cómo lo vas a hacer, que esto es lo que estamos hablando del plan estratégico, y bueno, y cuáles son los valores que van a apoyar esa actividad, ¿no? Entonces, luego es algo que se utiliza permanentemente en el día a día de la empresa. No es que se defina una vez porque quede bonito y ya está. Eso se publica en la web, se utiliza en el marketing. Cuando vas a fichar o a contratar miembros, personas para tu equipo, tienes que encontrar personas cuyos valores encajen con los de tu empresa, porque si no, difícilmente se van a acabar integrando bien. Entonces, a la hora de elegir colaboradores externos, proveedores, oye, buscas gente que se identifique con tu cultura y tu cultura también la transmites a tus clientes que se identifican a su vez con ella, ¿no? Entonces, se usa en el día a día. Es muy importante cuando haces un presupuesto, cuando haces un plan estratégico, siempre tienes que refrescar esa visión, ¿no? Que además, no la tienes que estar cambiando permanentemente, pero no es inamovible. O sea, en un momento dado tu empresa va evolucionando y puedes redirigir tu visión, ¿no? Uh-huh. Entonces, después de la historia de la empresa y el análisis del entorno, pues lo primero es tener claro, oye, hacia dónde voy, dónde quiero llegar, en cuánto tiempo, cómo lo voy a hacer y qué valores van a marcar mi actividad, ¿no? Entonces, una vez y esto pues como te decía antes, ¿no? Tanto el primer punto como el segundo, pues los trabajas en tu primer plan estratégico, los tienes que definir bien, pero ya en el siguiente plan estratégico, oye, todo se puede mantener igual o a lo mejor tengo que actualizar un poquito la información, ¿no? Luego, el tercer paso es definir cuáles son los objetivos estratégicos que te vas a fijar en el negocio. O sea, qué objetivos que quieres alcanzar, ¿no? Y, bueno, pues aquí ya queda a discreción por supuesto, de cada empresario y se pueden definir de muchas maneras, ¿no? Se pueden definir, por ejemplo, definiendo un objetivo de beneficios para el tercer año o un objetivo de ventas también, o de número de clientes, o de presencia en mercados, en fin. Eso sí, yo hay una cosa que le digo siempre a mis clientes, que es que se supone, y tenemos que tratarlo así, que la empresa es eterna. Es decir, no hay prisa. No es que no haya prisa, pero que no hay que precipitarse, no hay que actuar, lo quiero hacer todo ya, porque ahí, no sé si seguro que habrás oído hablar de Franklin Covey, de la consultora esta, Stephen Covey. Sí. Franklin Covey, la consultora de Stephen, el doctor. Bueno, tiene un libro, ¿no? De los hábitos. Bueno, sí, tiene varios libros, las 4 disciplinas de la ejecución, sí. Los hábitos de la gente altamente efectiva y tal. Efectivamente. Pero este que te digo de las 4 disciplinas de la ejecución es muy interesante porque a mí me abrió muchísimo la mente a la hora de precisamente cómo definir objetivos, ¿no? O sea, cómo traducir un presupuesto, que son números, en acciones comerciales, de marketing, de venta, de mejora, tal. Y en su objetivo habla de fijar una meta crucialmente importante. Dice, si fijas 5, 6, 8, 10, al final seguramente no alcances ninguna, ¿no? Entonces, una meta crucialmente importante o 2 en las que te enfocas y a partir de ahí empiezas a trabajar con medidas, lo que él llama medidas predictivas y medidas históricas. Y aquí volvemos a lo de medir. Las medidas históricas son, oye, ¿cómo estoy hoy? ¿Qué ha pasado hasta hoy? ¿Cuántas ventas he hecho? ¿Cuántos clientes he captado? ¿Qué volumen de ingresos? Eso es histórico. Y las predictivas son aquellas que, si las llevas a cabo, te van a permitir conseguir tus metas para llegar a que los datos históricos cumplan tu objetivo, ¿no? Es un poco como lo de adelgazar. Siempre pongo este ejemplo, que es muy sencillo. La verdad es que no... Oye, uno quiere adelgazar, quiere perder 5 kilos y, bueno, hay 2 cosas fundamentales, que es cambiar un poco la dieta o llevar una dieta más ligera en calorías y luego hacer ejercicio. Las 2, ¿no? Si las combinas, o sea, tú sabes que si comes menos o comes de otra manera, menos calórica y haces un determinado tiempo de ejercicio cada día, vas a bajar peso. Claro. Entonces, estas son medidas predictivas. Luego llegas a la báscula el lunes o el viernes y ahí te da una media histórica y te va a decir que has bajado peso, 500 gramos, un kilo, no sé, lo que sea. Pero si no haces ninguna de las 2 cosas o haces solo una, tu resultado se va a retrasar. Entonces,
Él dice, meta crucialmente importante, pon el foco en ella, define medidas predictivas y medidas históricas, es decir, qué tengo que hacer y cómo lo tengo que medir. Luego reporta, hace un reporte de cómo va cada uno de los objetivos que te has marcado en indicadores. Oye, pues voy en verde, voy en rojo. Si voy en rojo, ¿por qué voy en rojo? Tal. Y luego, pues, se trabaja de forma periódica con tu equipo, ¿no? Entonces, esto venía un poco por lo que estábamos hablando, ¿no? Al final, definir los objetivos estratégicos tienen que ser unos objetivos de verdad muy, muy potentes, pero que no se traduzcan en 15.000 objetivos, sino que, o sea, sean objetivos en los que dices, bueno, pues para conseguir esto, tengo que hacer esto, esto, esto y lo otro, ¿vale? Entonces, tienes en cada momento, estás trabajando en tu meta a largo plazo, trabajando en los pasos que tienes que ir siguiendo para llegar a ella. No sé si... Sí, totalmente, totalmente. Además, yo creo que nos está dando una masterclass aquí sobre cómo funciona, ¿no? Porque, bueno, todavía no se ha hablado de todos los apartados, ¿no? No. Este de objetivos Vale. estratégicos, yo un poco lo que intento simplificarlo al máximo, ¿vale? Mi manera de trabajar con mis clientes es buscar las cosas simples, porque ya, como decimos, macho, muy complicado está ya el día a día como para complicarlo aún más, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay determinados aspectos que hay que trabajarlos un poquito más. Pero el negocio, el principal objetivo de cualquier negocio, en principio, es ganar dinero. No, normalmente, Sí, sí. vamos. Sí, normalmente sí. Yo siempre parto de ahí. O sea, por ejemplo, cuando yo construyo el presupuesto con mis clientes, empiezo preguntándoles cuánto quieres que gane la empresa el año que viene. Oye, Rafa, no lo sé. Piénsalo. A ver, este año vas a ganar tanto. ¿Y el año que viene cuánto te gustaría ganar? ¿Y para qué, no? ¿Para qué quieres que tu empresa gane eso? Que evidentemente aquí es cuando entra el aspecto personal. Entonces, cuando tú tienes claro un objetivo de beneficio y tienes todos esos indicadores de medición que decíamos antes controlados, bueno, pues con la fórmula, aplicando la fórmula del punto de equilibrio, el punto óptimo, tú puedes saber cuánto tienes que facturar para llegar a ese objetivo una vez que ya has proyectado también tus gastos fijos, ¿no? Es un trabajo, es un poco empezar por abajo, ¿no? De abajo te lleva al nivel de ingresos, con la fórmula del punto óptimo y tu porcentaje de gasto variable sobre ventas, si lo tienes, vas a saber qué gasto variable en ventas tienes que tener, qué gastos fijos y a partir de ahí ya tienes tu objetivo hecho. Luego ya tienes que valorar si este incremento de ingresos es factible conseguirlo con los recursos que tienes o si tienes que incrementar recursos, en cuyo caso tienes que volver un poco a aplicar la fórmula hasta que llegas ya a un presupuesto económico cerrado. Y este presupuesto está muy bien, hay que tenerlo, pero no vale con tenerlo, hay que usarlo. Y hay que usarlo con un seguimiento mensual o incluso, dependiendo del tipo de negocio, puede ser que hasta semanal o incluso diario. Entonces tú lo utilizas porque ese objetivo en números lo traduces, como te decía antes, a acciones concretas. ¿Vale? O sea, yo para crecer un 20% en ventas, ¿cuántos clientes nuevos necesito? X. Vale, para conseguir estos clientes, ¿cuántas campañas de marketing tengo que realizar? Bueno, entonces ya vas planificando. Entonces, Sí. Vas un poco como hacia atrás, ¿no? sí, o sea, tú primero, desde hoy, fijas un objetivo, en este caso, a un año, ¿no? A la hora de hacer el presupuesto. Si lo haces en el plan estratégico, ya lo vas a tener predefinido, ¿no? Porque ya el primer año ya vas a saber cuánto tienes que. Una vez que tienes el presupuesto económico, en números, lo traduces a actividades, acciones concretas, que son las que tienes que ir midiendo. Son esas medidas predictivas que si las haces te van a llevar a conseguir el objetivo, ¿no? Ajá. Entonces, para mí es plan estratégico a 3 años. ¿Qué quieres conseguir? ¿Dónde quieres que esté tu empresa? Mira cómo estás hoy, ¿cómo te gustaría que estuviera dentro de 3 años? Entonces ya el empresario ahí te va a decir lo que le sale del alma, además, lo que quiere, de verdad. Claro. Porque al final, joder, lógicamente todos tienen el deseo de que su negocio crezca, de que vaya bien, tal. Entonces te lo van a decir, pues mira, Rafa, me encantaría que la empresa estuviera aquí, que abriéramos mercado en el resto de Andalucía y crecer y vender 3 millones de euros o 4. Ahora vamos a ver eso, cómo se podría hacer. Y ahí es donde lo que decíamos antes de el alcanzable de las metas también se va a empezar a vislumbrar. De, oye, pues mira, es que tenemos que abrir 25 oficinas y contratar 500 personas. Coño, pues no, Claro. evidentemente no. Sí. ¿Sabes, no? Entonces, Sí. estos objetivos estratégicos, fundamental. Ese es el tercer paso. Ahora, el siguiente es el que hablábamos antes de hacer ese análisis DAFO-CAME, que es lo que te va a permitir, bueno, pues tener un análisis interno de la empresa, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, las debilidades, cómo las puedo corregir, que esto es de la C de CAME, y las fortalezas, cómo las puedo mantener, y luego haces un análisis externo que también hay que mirar, evidentemente, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Y decir, oye, ¿cómo me afecta
los posibles cambios de legislación, cómo pues, me afecta el ciclo económico, cómo me afecta pues la pandemia. Evidentemente era imprevisible, pero oye, hay que estar abiertos. ¿Qué pasaría si, no? Entonces, a partir de ahí, analizas las amenazas y las oportunidades que te ofrece el entorno y entonces, bueno, pues ahí también puedes tomar decisiones para el plan, ¿no? Entonces, una vez hecho esto, ya sabes cuáles son tus objetivos principales. De tu DAFO-CAME sabes también qué tipo de acciones tienes que llevar a cabo para fortalecer tu empresa, preservarla de los riesgos y todo eso. Y luego, cuando tienes los objetivos traducidos a acciones, dices, muy bien, ¿qué recursos necesito? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué tipo de actividades tengo que realizar para llegar a este objetivo? ¿Qué tipo de maquinaria necesito invertir, comprar para producir y llegar a este objetivo? O sea, ya tienes claras las cifras y a partir de ahí dices, vale, ahora tengo que hacer esto, esto, esto y lo otro para conseguirlo. Bien, ¿cómo se paga? Fundamental. No podemos abrir un plan estratégico y no disponer de los recursos necesarios para ejecutarlo, porque entonces la frustración es mayúscula. Y eso, y además, no sería realista. Claro. Aquí el realismo también juega mucho, Fran. Evidentemente, hay que ser auténtico, ¿no? Entonces, ¿qué recursos necesito? Pues tanto activos humanos, maquinaria, locales, naves, personal, dinero, ¿cómo lo voy a financiar? Eso hay que tenerlo muy definido en el plan. Y luego, el final, el paso final, que además es irrenunciable, es plan de seguimiento. ¿Cada cuánto voy a monitorizar cómo va el plan estratégico? ¿Qué indicadores voy a utilizar para medir si va como quiero, si va por encima o va por debajo? Sí, porque siempre es posible que haya desviaciones, ¿no? Tanto al alza como a la baja, ¿no? Evidentemente. Vamos a ver, al final tenemos que... Es muy difícil dar justo con el objetivo, ¿no? ¿O no? Bueno, realmente son objetivos que si los defines correctamente de manera smart, en teoría nada te debe impedir, a priori, salvo que haya imprevistos muy, muy importantes, nada te debe impedir llevarlo a cabo. Si los has definido bien, siendo bien smart, bien realistas, medibles, alcanzables y tal, y has definido que los recursos que necesitas los puedes proporcionar para que se trabaje en ello, no hay nada en principio no hay nada que lo impida. Ahora bien, luego hay cosas que no se prevén y que te pueden cambiar. Por ejemplo, yo tengo un cliente que está trabajando una ingeniería, trabajando cada vez más el tema del hidrógeno. Bueno, pues ahí ha habido algún retraso, alguna cosa, alguna tal, y esas cosas pues al final también te retrasan el plan. Por eso es muy importante medir y hacer el seguimiento. ¿Por qué? Porque esto te permite tomar medidas correctoras y decidir, oye, mira, pues este tema del hidrógeno por ley, no es el caso, ¿no? Pero imagínate, se ha retrasado un año. O ahora de pronto hay elecciones y ya se para todo. Y le dan, claro, entonces, pues mira, no contábamos con ello. Las elecciones en teoría iban a ser a finales de año, pues ahora resulta que son en julio. Ostras, pues ya me trastoca, ¿no? Entonces, claro, tienes que ir haciendo ese seguimiento, analizando el porqué de las desviaciones que estés sufriendo, porque normalmente las hay, y luego pues, determinar si esas desviaciones son imputables, o sea, si no se están haciendo las cosas bien, si no se está haciendo lo suficiente, si nos ha influido el entorno en la manera de trabajar en una determinada acción concreta, en fin, pero este seguimiento, esa determinación de los indicadores en base a los cuales vas a hacer el seguimiento del plan y el seguimiento propio, trimestral, semestral, ahí ya cada uno tiene que valorar cómo lo quiere seguir, pero es fundamental. Entonces, ese es el último paso. Y luego llevarlo a cabo, claro, luego seguirlo, ¿sabes? Una pregunta que tengo. Tú has hablado de que se planifica normalmente a 3 años. ¿Por qué a 3 años y no, por ejemplo, 5? Y cuando, por ejemplo, hayamos pasado el primer año, ¿tenemos que volver a planificar el año número 3 siguiente? No sé eso si es lo ideal. ¿Por qué a 3 y no a 5? Hombre, menos de 3 quizás sería demasiado poco. Se podría hacer a 2. Pero 3 yo creo que es un periodo de tiempo razonable porque, como bien has dicho, el plan es un elemento vivo. Por eso decía también anteriormente que no tienes que hacer un plan nuevo partiendo de cero cada año, no, ni mucho menos. Lo importante es hacer el primero. Haz tu primer plan bien, aprende a hacerlo, entiende el porqué de cada una de las cosas, cómo se definen los objetivos, como tal, y a partir de ahí ya lo vas a incorporar a tu rutina empresarial, sin duda, ¿no? Porque lo vas a considerar una herramienta fundamental para planificar, para trabajar, para decidir, ¿no? Entonces, 3 años,
aunque estamos en una sociedad que cambia vertiginosamente y que no podemos llegar tarde, pero eso se matiza, se corrige con ese seguimiento que hacemos del plan, pero es un periodo más o menos razonable. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues como lo vas revisando y vas haciendo el seguimiento, lo normal es extender cada año un año más. O sea, cuando acaba el primero, extiendes otro y así sucesivamente, Vale. ¿no? De manera que siempre tienes una visión de negocio a 3 años. Tres, evidentemente dos y también uno. O sea, esa visión de negocio, cuando tú estás revisando tu plan a 3 años, también vas a revisar tu presupuesto para el año que comienza, ¿no? Vale, vale, Con lo vale, cual, de vale. alguna manera, sale prácticamente solo. Y esto es, bueno, pues una herramienta fundamental, como decía antes, ¿no? Tener un presupuesto y monitorizarlo es muy importante, ¿no? Vale. ¿Y este plan normalmente cuándo se pone en marcha o cuándo se empieza? ¿En qué periodos son? O sea, ¿de enero a diciembre o, por ejemplo, de septiembre a septiembre, que es más o menos lo que... Bueno, depende del año, puede depender del año fiscal de la empresa o del año, de cómo tenga el año. Hay empresas que abren el año en julio, otras en septiembre, la mayoría en enero, pero hay que adaptarlo lo lógico es adaptarlo a la actividad propia de esa empresa, ¿no? Pues si la empresa tiene año natural, de enero a diciembre, pues se empezaría a trabajar. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando con varios clientes preparando el plan estratégico 2024-2026. Vale, 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 vale. ¿Por qué? Porque es un trabajo, o sea, preparar un plan, matizarlo, pensarlo, estudiarlo, hacer los números, tal, lleva su tiempo, ¿no? Entonces hay que hacerlo con tiempo hasta que llegas a un resultado que realmente como empresario te convence. Ya lo tienes claro, ¿no? Luego lo planificas y luego. Entonces, normalmente es coincidiendo con el año de la actividad de cada empresa. Vale, esa precisamente era una de las siguientes preguntas, ¿no? Porque cuando tú trabajas con un empresario, con una empresa, ¿cuánto dura este acompañamiento tuyo? No sé si se puede llamar mentoría. Sí, ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? O sea, ¿qué lo haces? ¿Cada semana, cada mes? ¿Durante cuánto tiempo? Me interesa eso un poco que me cuentes. sí, ahí depende sobre todo de las necesidades y de los objetivos que tenga el empresario. Yo tengo clientes con los que trabajo semanalmente, Ajá. con los que llevo trabajando ya más de un año, incluso dos. Con otros clientes trabajo quincenalmente, cada 2 semanas, pues porque quizá tampoco a lo mejor Ujú. disponen bueno, de tanto tiempo o tantos recursos como para poder dedicarse a la mentoría de lleno. Entonces, mejor ser realista y decir, oye, pues lo hacemos cada 2 semanas, que así ya tengo tiempo para trabajar en lo que veamos y tal. Entonces, lo que dura la relación al final, Fran, depende de muchas cosas, pero al final yo tengo clientes ya con más de 2 años de antigüedad porque la relación va un poco más allá. Es que ese acompañamiento es un poco la clave, ¿no? del trabajo que yo hago. Porque cualquier empresario hoy en día puede encontrar en Internet toda la información que necesite sobre cómo hay que hacer las cosas. Bueno, no hablemos ya de la inteligencia artificial, ¿no? Que es una guía fantástica. El problema no es cómo tengo que trabajar las cosas. Luego, evidentemente, en cada caso hay que profundizar en las particularidades del negocio. El problema es hacerlo. Claro. Y claro, los empresarios, pues muchas veces no tienen a quién reportar o son dueños del negocio, con lo cual de algún modo dicen, bueno, yo no reporto, ¿no? Yo al final me reporto a mí mismo. Pero al final no es sencillo, ¿no? Esa soledad también, y junto con ese día a día, esa vorágine, esa dependencia que tiene el negocio de alguien, de quien lo crea inicialmente, pues es lo que cuesta cambiar, ¿no? Hay que organizar muchas cosas dentro del negocio. Entonces, depende de cómo esté la empresa. Yo he hecho mentorías y hago Claro. mentorías para preparar empresas para la venta, con lo cual es una empresa ya con una antigüedad, con su plantilla, con su estabilidad de ingresos, gastos, pero hay que preparar esa empresa, hay que empaquetarla y ponerla en orden para que la venta sea mucho más productiva. Y también hago, como te decía al principio, mentorías con emprendedores que quieren montar un negocio desde cero, que Ujú. tienen una idea y que, bueno, pues que la quieren llevar a la realidad, ¿no? Y pues esos pueden un año, año y medio, 8 meses, depende. Y luego también esto en cuanto a mentoría, pero el tema de planificación estratégica, que es algo que lo trabajo expresamente, ¿no? Es un producto que trabajo expresamente con mis clientes. Realmente son programas que 6 meses, de 3 a 6 meses para preparar el plan y luego en la ejecución, pues ya lo que determinemos el empresario y yo, ¿no? Oye, ¿qué acompañamiento puede ser Vale. mensual Vale, que o es un incluso poco trimestral? a medida, ¿no? De la empresa, ¿no? O Totalmente, sea, sí. O sea, yo realmente, es que no puedes tener productos encorsetados. es que cada empresa tiene sus circunstancias y su forma de ser y su rapidez o su lentitud también, ¿no? Dependiendo de un poco el estado en que esté. Sí, sí.
Claro, totalmente. entonces no tiene sentido. Sí, son productos, vamos a decir, genéricos que luego se aplican y se desarrollan a medida de cada empresa, Muy ¿no? bien, genial. No puede ser de otra manera, vamos. Oye, el tema de la venta de empresa, la verdad que esto da para un podcast también, ¿eh? Es súper interesante, ¿eh? Siempre he tenido curiosidad sobre esa temática y Sí, no dudo que te llame un día y te diga, oye, hablamos sobre esto, porque veo que lo controlas. bueno, al final también me he dedicado a ello, ¿no? Entonces, y es una parte además, fíjate, es es una de las partes de mi actividad más bonita porque realmente es el objetivo que yo tengo para todos mis clientes, ¿no? Es que terminen siendo empresarios de verdad. Porque empresario vale, alguien tiene una empresa, pero está metido en el día a día de la empresa, un sin vivir, no tiene tiempo para nada y tal, vale, tienes una empresa, pero realmente tienes un autonegocio, ¿no? Por decirlo así. Pero el empresario de verdad es el que consigue que sus empresas funcionen sin que tenga que estar envuelto completamente en la operación, ¿no? Claro, claro. Entonces, cuando alguien me dice, Rafa, quiero preparar la empresa para la venta, dice, pues ya me lo has dicho todo, porque es que hay que dejarla con su manual de procedimientos, con todo revisado, con todo estructurado, en fin, perfectamente preparada, porque si no, el comprador va a llegar y va a decir, te compro la empresa, pero tú te quedas conmigo 4 años. Y a lo mejor Claro, el empresario lo que quiere es largarse ya claro, y claro, montar otro negocio o yo qué sé, ¿sabes? claro. Entonces, ese es vamos a decir, el culmen de mi actividad es cuando doy con empresarios que quieren eso, ¿no? Pues Rafael, súper interesante. A mí me ha encantado todo lo que nos has contado no sé si te has dado Gracias. cuenta, pero llevamos ya casi una hora hablando, ¿eh? A mí se me ha hecho Pues se me súper ha pasado corto. volando. A mí se me ha pasado volando porque al final yo he aprendido muchísimo. Al final la planificación estratégica es ese proceso continuo, ¿no? Que debe revisarse y ajustarse regularmente, como nos has contado, en función de los cambios del entorno de la empresa, las capacidades internas que tengan, ¿no? Así Ujú. que desde aquí animo a esas personas que nos están escuchando ahora a pensar realmente si ellos tienen creado esto para su empresa o no, que yo digo que la mayoría no lo tienen. Y me incluyo, ¿eh? Y ahora después vamos a Ujú. hablar de una cosa cuando cortemos la Vale. grabación. Y si no lo tienen, pues pensar en ello porque yo creo que es imprescindible, según tú nos has contado aquí, si queremos seguir creciendo y no quedarnos estancados, ¿no? Así que, bueno, Rafael, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde te pueden encontrar aquellas personas, aquellas empresas que sientan que pueden trabajar contigo? Bueno, pues a través de nuestra página web, RGB Mejorando Empresas, bueno, la página web es mejorandoempresas.es, Ujú. www.mejorandoempresas.es. Ahí están mis datos de contacto, mi teléfono. Mi teléfono es el 699-473-193 para quien tenga interés en contactar conmigo. Un placer. En fin, hoy en día Rafael García Buitrago lo metes también en Google y más o menos te va a decir por dónde ando. Aparece. Y en Vale, LinkedIn vale. también, o sea que no, vamos, soy fácil de encontrar. Y Genial. nada, además, una cosa también, Frank, yo esto lo siempre me gusta dejarlo, cuando hablo con empresarios, me gusta dejárselo muy claro, ¿no? Aquí el único compromiso es con ellos mismos, no es conmigo, ¿no? Ujú. Evidentemente, digo a la hora de tomar una decisión. Cuando alguien decide dar el paso de trabajar en mejorar su negocio, sabe que le va a exigir un trabajo adicional o diferente, vamos a decir, ¿no? Un trabajo adicional que le va a servir para que a futuro tenga que trabajar menos, pero ese trabajo hay que llevarlo a cabo y el compromiso es realmente con ellos mismos, ¿no? Es decir, si yo de verdad quiero que mi empresa dé un salto, lo voy a liderar y me voy a comprometer, ¿no? Entonces, que me llamen para cualquier consulta, cualquier persona que lo desee, no les compromete a nada. Yo no ando aquí persiguiendo, oye, si alguien necesita ayuda y le encaja hacerlo conmigo porque le gusto cómo lo enfoco y cómo empatizamos o mi experiencia tal, bienvenido sea yo, para mí un placer, pero que no es, esto no se vende, esto se ofrece. Genial, genial. Rafael, pues oye, muchísimas gracias por esta oportunidad de pasar este ratito contigo charlando, ¿no? De la entrevista y por enseñarnos por qué es tan importante crear un plan estratégico para nuestra empresa y espero que nos veamos por el club. Sí, 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 ya, bueno, ya sé que os reunís en Sevilla de vez en cuando y me dijiste, ¿no? Sí, bueno, al final va a haber un poco, va a ser online, sobre todo en toda España, ¿no? Pero Sí, sí va a haber eventos también presenciales. Así que, eh, bueno, ya me animo a organizo. la gente a que se apunte en la página del Club de Alto Rendimiento Empresarial y al final ahí va a recibir toda la información y todo lo que vamos a ir haciendo, que va a estar muy chulo. Y además vamos a lanzar ya
seguramente en octubre. En octubre será la fecha definitiva, así que cuento contigo para ese conmigo lanzamiento. Porque me encanta tu iniciativa, Fran. Me parece necesaria, muy buena y además que hay una cosa clara que es, entre todos lo que tú dices, aprendemos unos de otros, nos ayudamos, hacemos sinergia y a mí todo lo que sea apoyar al empresario, bienvenido sea. O sea que enhorabuena también por tu iniciativa. Muchas gracias. Yo opino igual y la verdad que el club pues, ha nacido con esa filosofía, ¿no? De apoyarnos todos y que, bueno, y menos gente tenga que pasar por lo que hemos pasado nosotros cuando hemos creado nuestra empresa, que ha sido mucho. Así que por eso está creado este club. Rafael, lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias a ti, Fran. Ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias por esta oportunidad de charlar contigo de este tema tan interesante y también, insisto, por la iniciativa que tienes con este programa de podcast. Pues muchas gracias, Rafael. Un abrazo. Bueno, pues va avanzando junio y finalizamos este episodio número 39. Seguro que ya lo sabes, pero si no te lo recuerdo una vez más, este podcast pertenece al Club de Alto Rendimiento Empresarial, que es nada más que un club de empresarios y directivos donde poder aprender, relacionarte, encontrar clientes, proveedores y muchísimas ventajas más. Puedes entrar en www.clubdealtorendimientoempresarial.com y ahí tengo toda la información publicada sobre el club. Si te ha gustado este episodio, como siempre te digo, déjame un comentario en la plataforma donde lo estés escuchando o le das un like o bueno, lo que haya en esa plataforma. Pues nada más, que pases una buenísima semana.